Ozzy Osbourne, el loco del rock, el inmortal príncipe de las tinieblas. Nunca fue solo un cantante. Fue una tempestad, un superviviente y en última instancia el arquitecto de una leyenda tan vasta, caótica e inolvidable como la vida que vivió. Al llegar al capítulo final de su viaje, Ozzy deja tras de sí mucho más que música. Deja tras de sí un legado empapado de dolor, rebelión y asombrosa riqueza, un legado que hace llorar a su familia y arrodillar al mundo. En el momento de su fallecimiento, se calcula que la fortuna de Ozzy superaba los $220 millones, un enorme imperio construido a lo largo de 5 décadas de giras que hicieron temblar estadios, álbumes multiplatino, caos, televisivos sin guión y la oscura magia de una marca convertida en oro. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, tanto como líder impío de Black Sabbath como en solitario, desafiando todas las normas y expectativas. Cada riff, cada aullido, cada letra susurrada, se sumó a un río de derechos de autor que nos sobrevivirá a todos. Sus propiedades inmobiliarias son obras maestras góticas repartidas por todos los continentes, una finca palaciega en Buckinghamshire, con su propia ala de rehabilitación personal, un elegante ático en LA, y mansiones históricas de Beverly Hills, impregnadas tanto de opulencia como de calvario. Cada propiedad es un monumento no al exceso, sino a la resistencia. Y luego está el hierro y el fuego de su colección de coches, un Audi R8, un Ferrari 458, un Rolls-Royce Phantom y una flota de bestias británicas clásicas que reflejan su esencia elegante en apariencia feroz bajo presión. Pero más allá de lo material, Ozzy deja tras de sí algo más raro, una historia que no empezó en los focos, sino en las sombras. Antes de la fama, antes de los discos de platino, antes de que Ozzy se convirtiera en un grito de guerra para generaciones, había silencio. Un silencio espeso y desesperanzador que envolvía a un niño frágil llamado John Michael Osbourne, nacido en 1948, en los tugurios empapados de hollín de Aston, Birmingham. Uno de los 6 hijos de un hogar donde el papel pintado se rizaba por la humedad y el frío roía cada grieta. No creció soñando. Creció sobreviviendo. Y sin embargo, de aquel silencio surgió un sonido que cambió el mundo. Ahora, cuando su familia se enfrenta al peso de la herencia, no solo en riqueza, sino también en legado, la pregunta arde: ¿quién llevará el fuego que dejó atrás? ¿Quién guardará el dolor, la verdad y el poder de una vida que se negó a desvanecerse en el silencio? Aprendió pronto que la vida no le ofrecería suavidad. Su padre, agotado por los turnos en la fábrica y agobiado por la vergüenza de la pobreza, creía que demostrar amor debilitaría a un niño. Su madre, agotada por interminables horas ensamblando piezas de automóvil, daba lo que podía. Pero nunca había suficiente. Ni tiempo ni consuelo. No era cálido. No era el dotado, no el inteligente. Él era el olvidado. El niño que vivía en los rincones, que aprendió a desaparecer incluso cuando estaba a la vista de todos. En la escuela las letras se burlaban de él y los números se desdibujaban. En los años 50 nadie entendía la dislexia. La llamaban estupidez. Y la estupidez en un lugar como Aston era una sentencia de muerte en toda regla. Los profesores se desentendieron de él. Los compañeros no necesitaron hacerlo. Lo destrozaron en callejones detrás de edificios con puños, con palabras, con silencio. Nadie le preguntó nunca por qué se estremecía cuando alguien levantaba la mano. A nadie le importaba. Cuando un día volvió a casa con los labios partidos y los ojos hundidos, su padre le recibió no con preocupación, sino con fría disciplina. Porque el dolor en esa casa no era algo de lo que escapabas, era algo que te enseñaban a llevar sin quejarte. Así que lo hizo. Se envolvió en el silencio, en la vergüenza, en el pesado conocimiento de que su existencia no producía ningún sonido que el mundo estuviera dispuesto a oír. Pero el silencio no cura, endurece. A los 14 años se había vuelto insoportable. Una noche en una habitación oscura y sin aire, permaneció inmóvil durante mucho tiempo, demasiado tiempo, no moverse. Sin respirar profundamente, esperando a que el mundo le olvide. Lo que siguió no fue piedad, fue rabia. Fue devuelto a la vida por manos que no entendían el dolor, solo temían su debilidad. No hubo consuelo, solo confusión y más silencio.
Algo en su interior se resquebrajó aquel día, o tal vez se convirtió en piedra. Dejó de intentarlo en la escuela, dejó de hablar a menos que le obligaran. Atravesó la adolescencia a la deriva como un fantasma de carne y hueso. A los 15 años salió de la escuela por última vez sin títulos, sin habilidades, sin voz. El mundo no se dio cuenta. Intentó trabajar. Mataderos, fábricas de bocinas de coches, obras de construcción. Pero no podía concentrarse, no podía funcionar. El ruido en su interior era más fuerte que cualquier máquina. Cada trabajo terminaba igual, desechados, descartados, invisibles. Siguió el hambre. Hambre real. Noches frías con ropas raídas, agujeros en los zapatos, un estómago que lloraba más fuerte de lo que su voz jamás podría hacerlo. No tenía nada, ningún futuro, sin dirección. Solo la lenta asfixia de la existencia. A los 17 años la desesperación gritó, y él respondió. Un robo frustrado, fruto más del hambre que de la codicia, le llevó a la prisión de Winson Green. Allí las paredes no resonaban con esperanza, presionaban. Una noche un compañero le atacó. Un australiano, presa del pánico y acorralado, contraatacó con lo que encontró. No era fuerza, fue el instinto. Era miedo. Y sin embargo, en esa tumba de acero y dolor, algo parpadeó. Una tarde el crepitar de la radio de la prisión se abrió paso entre la estática y aterrizó en She Loves You de los Beatles. Esa melodía no solo rompió el silencio, lo hizo añicos. Algo antiguo y enterrado se agitó. No era ambición, no era esperanza, era una necesidad de hacer ruido, de importar, gritar más fuerte que el dolor que llevaba dentro. Ese momento lo cambió todo, susurraría más tarde. No sabía tocar, pero sabía que tenía que hacerme oír. Esa chispa diminuta, titilante, desafiante, no se apagaba. No era el éxito, todavía no, pero era oxígeno. Era una razón. Y en algún lugar de esa celda, ese chico que una vez estuvo demasiado tiempo quieto hizo un voto. No abandonaría este mundo en silencio. Si no podía escapar de la oscuridad, se convertiría en ella. Si nadie escuchaba su dolor, lo haría rugir tan fuerte como para sacudir el cielo. Y a partir de ese voto, comenzó una leyenda. No desde el estrellato o el privilegio, sino desde la misma médula de la desesperación. Ozzy Osbourne no resurgió de sus cenizas. Él era las cenizas mantenidas unidas solo por el volumen, la agonía y la voluntad. Y ahora que se ha ido el mundo, apenas empieza a comprender lo que le costó quedarse. Las sombras de su juventud magullada y rota apenas habían empezado a diluirse cuando algo extraordinario rompió el silencio. Una nota, una voz, una canción que no solo le habló, sino que llegó hasta él y le sacó del vacío. Ozzy Osbourne, recién salido de los fríos muros de piedra de la prisión de Winson Green en 1965, no buscaba la redención. Porque no buscas la salvación cuando ya has aceptado que eres invisible. Con solo 17 años no estaba perdido. Había sido descartado. La condena de 6 semanas por robar en una tienda de ropa, un acto lamentable e impulsivo de desesperación, más que de delincuencia, no había hecho nada por reformarle. En cambio, confirmó todo lo que el mundo le había susurrado desde que nació. Que no valía nada, que era estúpido, que no lo querían. Salió de aquella prisión no con determinación, sino con algo aún más pesado, vacío. Hasta que ocurrió. No en una iglesia, no en un aula. Pero a través del crepitar de una radio maltrecha en algún callejón olvidado de Birmingham, She Loves You de los Beatles estalló a través de la estática como una intrusión divina. Y por primera vez, la luz atravesó la niebla. Fue como oír a Dios hablándome, diría más tarde. Y aunque el mundo se reía, se podía oír en su voz temblorosa que no estaba bromeando. Estaba recordando el momento que le salvó. No le curó. No borró los puñetazos, las burlas, los latigazos con el cinturón. Pero hizo algo más raro. Le dio una razón. No necesitaba ser genial, solo necesitaba ser ruidoso. No para impresionar. No para entretener, sino para ahogar el eco del dolor que había hecho insoportable su existencia. Quería crear música que rugiera más fuerte que las palizas de su infancia. Más fuerte que los nombres que le pusieron, más fuerte que el silencio del olvido. Poco antes había tenido la sensación de desaparecer en la oscuridad. Su respiración superficial. Su cuerpo pesado por la pena. Ahora ese mismo chico había encontrado algo por lo que vivir. En 1968 ese grito se convirtió en una voz.
Un anuncio en el periódico le condujo a otras 3 almas perdidas. Tony Iommi, sin dedos pero con riffs afilados como navajas. Geezer Butler, cuya mente bailaba con misticismo y sombras. Y Bill Ward, que golpeaba la batería como si desterrara demonios. Juntos formaron la Tierra. Pero ese nombre era demasiado soso para el fuego que llevaban en la sangre. Entonces surgió el nombre Black Sabbath, inspirado en la marquesina de una película de terror. Y con ello llegó el propósito. Si la gente paga para asustarse, pensó Ozzy, ¿por qué no asustarlos con algo real? No perseguían la fama, perseguían la liberación. Su música no era limpia, no era suave, era violencia convertida en verso. Era una pena envuelta en distorsión. Cada nota una cicatriz, cada riff un grito, cada letra es una confesión. Su álbum de debut, publicado en el día más maldito el viernes 13 de febrero de 1970, fue como si el destino jugara su mano cruel y perfecta. Los críticos estaban horrorizados. Lo llamaban satánico. Lo llamaron maligno. Lo llamaron basura. Pero no lo hicieron. Comprender esta música no se hizo para ellos. Fue hecha para los rotos, para los olvidados, para los niños que se sentaban en habitaciones silenciosas sintiendo que no pertenecían a ningún sitio. Y ahora, mientras Ozzy Osbourne descansa por última vez, el hombre que derramó su dolor en cada amplificador, deja atrás algo más que discos de oro y mansiones góticas. Deja atrás el sonido mismo de la supervivencia. Pero los jóvenes, los rotos y los olvidados escucharon. Y por primera vez se sintieron escuchados. En un mundo que rara vez se detenía a preguntarse cómo aguantaban, Ozzy dio voz a su silencio. Ese mismo año, la banda publicó Paranoid, un álbum nacido de la urgencia casi por accidente. Pero lo que surgió fue nada menos que un salvavidas. Canciones como War Pigs, Iron Man y la canción que da título al disco no solo entretenían, sino que conectaban. La voz de Ozzy no fue refinada por el entrenamiento formal. No estaba pulida, pero era real. Era cruda. Venía de alguien que había capeado tormentas y ahora se mantenía desafiante a su paso. No sabía lo que estaba haciendo, admitió más tarde, pero sabía que tenía que sonar fuerte. Ese ruido no era para aparentar. Era una declaración. He pasado por ello y sigo aquí. No sabía leer música. Nunca estudió teoría. Pero no le hizo falta porque sus emociones se convirtieron en melodía. Su dolor daba forma a las letras. Su pasado latía como un tambor debajo de cada canción, y su espíritu lleno de cicatrices pero intacto amplificaba cada nota. Detrás de las actuaciones teatrales, detrás de la energía salvaje que definía su personalidad en el escenario, aún vivía el chico de Aston. El chico que una vez fue descartado, pasado por alto, olvidado. Ese chico nunca dejó de expresarse. Y ahora el mundo estaba escuchando. Los primeros años de Black Sabbath fueron más que un avance musical. Eran un salvavidas para Ozzy. No solo ayudó a construir el heavy metal, sino que volcó todo su ser en él. Cada concierto, cada gruñido, cada riff era un acto de reivindicación, de elegir la vida, de negarse a desaparecer. Pero la fama, por deslumbrante que pareciera, venía acompañada de sombras. Cuanto más fuertes eran los aplausos, más se alejaban los espacios de tranquilidad, esos raros momentos de paz que tan desesperadamente necesitaba. A mediados de los 70, mientras Black Sabbath había alcanzado el estatus de leyenda, Ozzy empezó a sentir el peso de su propia historia presionándole. La fama de la banda se disparaba, los récords rompían barreras. Las multitudes coreaban sus nombres, pero entre bastidores él perdía el control. La agenda era implacable, las expectativas aplastantes. Viejas heridas invisibles y sin cicatrizar comenzaron a resurgir. La presión, el cansancio y las exigencias constantes pasaron factura. Los ensayos se volvieron tensos. Las conexiones dentro de la banda, una vez arraigadas en la pasión compartida, comenzaron a deshilacharse. Tony Iommi, su socio creativo de toda la vida, se distanció. La confianza se debilitó. La comunicación se desvaneció. Entonces, en 1979, llegó un golpe devastador. Ozzy fue despedido. No en una habitación, no en persona, sino a través de intermediarios. Ni siquiera ellos mismos me lo dijeron, recordó más tarde con una tranquila tristeza. Esa banda era mi familia.
No fue solo una pérdida profesional, fue profundamente personal. Black Sabbath había sido su santuario, su segunda oportunidad. Perderlo fue como perder el único lugar donde su caos tenía sentido. Tras la noticia, Ozzy se retiró. No de rabia, sino de agotamiento. Pasó días aislado tratando de entender quién era sin la banda que le había dado sentido. Para el mundo seguía siendo Ozzy Osbourne, pero a puerta cerrada era simplemente un hombre que se enfrentaba a un silencio que creía haber superado. Y sin embargo, incluso entonces, ese silencio no lo definía. Nunca lo había hecho porque dentro de él la chispa todavía parpadeaba. El niño que una vez escuchó la salvación en una canción, la voz que había dado esperanza a millones, no estaba dispuesta a desvanecerse. Y aunque este capítulo terminó con dolor, se convirtió en el punto de partida de algo más grande, el ascenso de una leyenda en solitario que no solo reclamaría su lugar, sino que dejaría tras de sí un legado que el mundo jamás olvidaría. Pero las leyendas no desaparecen, evolucionan hasta convertirse en algo eterno. Y en el momento más oscuro de Ozzy Osbourne, cuando las luces se habían apagado y el silencio amenazaba con consumirle algo inesperado, surgió de las cenizas. Sharon Arden, hija del antiguo manager de Black Sabbath, no solo vio a un hombre abatido por la traición. Vio un espíritu que seguía ardiendo bajo los escombros. Metió la mano en las ruinas de su vida y le ofreció un salvavidas no con grandes discursos, sino con una frase que lo cambió todo. Tú eras la magia de esa banda. Puedes hacerlo sin ellos. Su fe le golpeó como un trueno en una sequía. Y entonces, como un regalo enviado en el momento exacto en que más se necesitaba, llegó Randy Rhoads. Joven centrado y casi sobrenatural en su arte, la guitarra de Randy no se limitaba a producir sonido. Lloraba, se elevaba y gritaba verdades que las palabras por sí solas no podían expresar. Para Ozzy, Randy era más que un colaborador. Era la prueba de que la curación era posible, de que la música podía ser tanto un escape como una resurrección. Juntos crearon Blizzard of Ozz, publicado en 1980. No como una celebración del triunfo, sino como un testamento de supervivencia. Canciones como Crazy Train no eran solo éxitos. Eran declaraciones, pruebas de que Ozzy todavía tenía una razón para usarla. Mirando atrás, la caída de Black Sabbath no fue el final. Fue el fuego refinador que expuso la profundidad de su espíritu. Tuvo que perderlo todo para redescubrir quién era realmente. Y aunque los años venideros le pondrían a prueba con un dolor, una pérdida y un desengaño del que ninguna fama podría protegerle, fue en ese momento de reconstrucción cuando el alma de Ozzy volvió a rugir. Como admitió una vez, estaba fuera de control. Pero de alguna manera seguía adelante. Siempre seguía adelante. Su vínculo con Randy no era solo profesional, era emocional, profundo, casi cósmico. Randy no solo entró en su vida con talento, llevó la luz a un lugar que se había vuelto demasiado oscuro. En una época en la que Ozzy aún luchaba contra el aguijón del rechazo, Randy se convirtió en un recordatorio de que la disciplina, la belleza y el propósito aún podían existir en un mundo que a menudo se sentía duro y frío. El fuego de Randy no era caótico. Estaba concentrado. Su brillantez no era ruidosa, era preciso. Juntos no solo hicieron música. Construyeron algo sagrado, un sonido que transmitía dolor, triunfo y la negativa a rendirse. Cuando le siguió Diary of a Madman en 1981, no era solo un segundo álbum, era una segunda vida. Ozzy, una vez etiquetado como gastado, ahora estaba más alto que nunca. Y fue Randy quien ayudó a esculpir ese camino de vuelta al significado. Ozzy a menudo decía, Randy no era solo un guitarrista, era mi amigo, mi hermano pequeño, y la única razón por la que no me rendí. Sobre el escenario eran electricidad, fuerza bruta y gracia bailando juntos en perfecta sincronía. Fuera del escenario compartían conversaciones nocturnas, risas y momentos de admiración mutua. Ozzy miró a Randy y vio no solo talento sino corazón. Tenía esa gracia, recordaba Ozzy, como si supiera que el tiempo era oro, así que cada nota tenía que importar. Su tiempo juntos fue brillante y fugaz. En el fondo, Ozzy sentía una silenciosa sensación de urgencia, como si el propio destino contuviera la respiración. A veces sentimos cuando un momento es demasiado perfecto para durar. Y en una tranquila mañana de marzo de 1982, durante una parada de la gira en Leesburg, Florida,
Todo cambió. La banda había hecho una pausa en una propiedad privada, donde una avioneta permanecía inactiva en las inmediaciones. Lo que siguió nunca pretendió ser más que un momento desenfadado, un vuelo corto tomado por impulso. Randy, siempre tranquilo y curioso, se unió a ellos junto con su maquilladora. Ozzy se quedó abajo observando con una sonrisa tranquila, sin saber que aquella sería la última vez que vería a su mejor amigo. En la quietud que siguió ocurrió algo impensable. El vuelo no regresó, y lo que había empezado como un simple desvío en un día de excursión se convirtió en un recuerdo que cambiaría para siempre la vida de Ozzy. En ese momento, una parte de él se oscureció. La pérdida no fue solo de un compañero de banda, fue de una luz que le guiaba. La pena que siguió no fue ruidosa, fue pesada, quieta e implacable. Durante días, Ozzy se sumió en el silencio. Ni siquiera Sharon, su compañera más cercana, pudo contactar con él de inmediato. Era como si una parte de él se hubiera ido con Randy, compartió más tarde. Pero lenta y silenciosamente algo volvió a agitarse. Ozzy volvió a escribir, no como una forma de escapar del dolor, sino como una forma de llevarlo adelante. Cada letra que escribía se convertía en un mensaje, cada grito al micrófono era un homenaje. Aunque el dolor nunca desapareció, se transformó en combustible, en recuerdo, en legado. Ozzy siguió adelante no porque el dolor desapareciera, sino porque eligió honrar a quien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Cada actuación se convertía en una promesa silenciosa de que Randy nunca sería olvidado. En cada nota había dolor. En cada acorde una especie de curación. Y aunque el hombre detrás del micrófono siempre llevaría una sombra, también llevaba el fuego de alguien a quien amaba. Y ese fuego incluso ahora nunca se ha apagado. Se suponía que no era más que un bucle en el cielo, un fugaz momento de ligereza, antes del largo tramo de asfalto que nos esperaba. Ozzy se quedó abajo con la mirada levantada, una leve sonrisa, cruzando su rostro, aunque detrás de sus ojos persistía una sombra que no podía explicar del todo, un peso que le apretó el pecho sin previo aviso. El avión dio una vuelta, luego otra, como un susurro en movimiento. Pero a la tercera pasada, el destino se inquietó. Un ala chocó contra el autobús de gira de la banda, y en un instante la pequeña aeronave giró violentamente, cayó del cielo, y se encontró con la tierra en una llamarada que se lo tragó todo. Randy Rhoads había desaparecido con solo 25 años. Como un cometa borrado a plena luz del día, Ozzy corrió hacia el infierno, gritando el nombre de Randy, con una voz que se quebró en el aire, deshaciéndose en cenizas como la escena que tenía delante. Las llamas no eran solo fuego, eran el fin de algo sagrado. Se desplomó en el suelo temblando, perdido, incapaz de creer la verdad que ardía ante sus ojos. Durante horas permaneció allí inconsolable. Durante días no dijo nada, y durante semanas se sumió en una neblina en la que el tiempo y el sentido se disolvían. Ese día perdí una parte de mí mismo, susurraría más tarde. No fue solo el cuerpo de Randy el que ardió, fue mi esperanza, mi música, mi razón para seguir adelante. El hombre que una vez había sido sacado de la desesperación por un hermano en la música, ahora se encontraba arrojado de nuevo a la oscuridad por un silencio más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Esta vez, la caída parecía no tener fin. Ni siquiera Sharon, su ancla, su constante, podía alcanzar los restos de su espíritu. La gira se detuvo. Las risas murieron, la casa, antes caótica y ruidosa, se volvió tan silenciosa que parecía que las paredes también estaban de luto. La muerte de Randy no solo destrozó a Ozzy, sino que le vació, y aunque el tiempo acabaría tirando de sus pies, empujándole hacia adelante, algo vital quedó atrás en aquel naufragio grabado para siempre en el suelo de aquella mañana de marzo. Se había quedado mirando cómo el cielo se llevaba a alguien irreemplazable, y en ese momento parte de él también se desvaneció. Después, Ozzy desapareció, no para esconderse, sino en un silencio tan profundo que parecía desvanecerse. Dejó de comer, dejó de hablar, se encerró en sí mismo, no por elección, sino por necesidad. El dolor no tenía voz, así que no le dio ninguna. Perder a Randy fue como perder un trozo de mi alma, confió años después. No quería vivir, no quería cantar, no quería nada. Era más que luto, era parálisis del corazón. Sharon, que una vez lo había sacado de la ruina, ahora observaba impotente desde el borde de su dolor.
Pensé que le había perdido para siempre, admitió, y sin embargo de alguna manera de las cenizas de aquel desengaño, algo empezó a removerse, no la curación, no la recuperación, sino el recuerdo. Ozzy volvió a coger la pluma no para olvidar, sino para conservar. Cada palabra que escribía, cada grito en el micrófono, se convertía en un monumento al vínculo que le había salvado. El dolor nunca se calmaría del todo, pero ahora comprendía que tenía que llevar la música no solo por el público, ni siquiera por sí mismo, sino por Randy. Sobrevivir se convirtió en su propia rebelión, y con cada nota que tocaba después, cada foco que bañaba el escenario, Ozzy cargaba con el peso de un legado no construido en la gloria, sino nacido de un dolor indescriptible. No estaba entero, pero se movía, y para un hombre que había perdido tanto ese movimiento, era su propio milagro silencioso. Ozzy Osbourne seguía respirando, seguía de pie, seguía gritando no, para que le prestaran atención, sino para que le recordaran. Uno pensaría que después de todo, después de las cenizas, el dolor, la insoportable despedida, podría llegar un soplo de paz que sobrevivir a lo que debería haberle destruido le ofrecería algún camino hacia la curación. Pero el duelo no es lineal, y para Ozzy Osbourne, los años posteriores al fallecimiento de Randy Rhoads no estuvieron marcados por la recuperación, sino por la disensión hacia un silencio que no calmaba, sino que sofocaba, hacia una oscuridad que no aullaba, sino que persistía implacable. El hombre que una vez había convertido la agonía en himnos, ahora se veía incapaz de dejar atrás los ecos. A través de los años 80 la vida se desdibujó, una tormenta de escenarios y noches en vela, de multitudes rugientes, enmascarando un alma deshaciéndose lentamente. Gira tras gira pasaban como trenes fantasma, las habitaciones de hotel se convertían en santuarios huecos. Y aunque el mundo seguía viendo al príncipe de la conmoción, los ojos oscuros bajo el delineador decían una verdad más silenciosa. Ozzy estaba decayendo. Sharon, su brújula y constante, estaba a su lado amándole con una ferocidad que desafiaba a la razón. Ella lo había salvado antes y no lo abandonaría ahora. Pero incluso el amor tiene límites cuando la persona a la que quieres llegar apenas está ahí. Ni siquiera estaba en mi propia vida, susurraría Ozzy más tarde. Solo me había ido. Al final de la década la espera se hizo demasiado larga. Los anestésicos, el alcohol, las pastillas y los recuerdos borrosos no habían mitigado el dolor, lo habían profundizado. Entonces llegó una noche de agosto de 1989, envuelta en la confusión, sepultada en la niebla. Una noche que no surgió de la ira sino del colapso. Un momento en el que Ozzy, perdido por completo en sí mismo, casi pierde todo lo que aún importaba. Cruzó una línea, una que nunca imaginó cruzar. Y cuando despertó la comprensión, no solo lo quebró, lo aniquiló. No era yo, dijo más tarde, se sentía como ver a un extraño arruinar mi vida. Sharon, conmocionada, devastada, no hablaba con rabia, sino con angustia. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, admitió. Solo sabía que si algo no cambiaba, lo perdería para siempre. Y así se lo llevaron, no esposado, no avergonzado, sino rendido. A un lugar lejos del ruido, donde la fama no podía seguirle, donde el maquillaje y los mitos no tenían poder. Un lugar donde los espejos no mentían. Allí, tras puertas cerradas y gruesos muros, Ozzy se sentó cara a cara con todo en lo que se había convertido. Un hombre al que sus hijos apenas reconocían. Una voz que el mundo aún aclamaba, pero que él mismo ya no podía oír. Un día un consejero le preguntó amablemente, ¿qué es lo que más temes? Ozzy no se detuvo que ella se vaya, que finalmente la haya empujado demasiado lejos. Pero Sharon se quedó, se acercó a él con los ojos en carne viva pero inflexible, y le dijo, «Sé que sigues ahí dentro». No era una promesa, era un desafío, una batalla diaria, no para recuperar a la estrella de rock, sino para rescatar al hombre. La rehabilitación no era magia, era la guerra. Cada día Ozzy luchaba no por los titulares, no por la imagen, sino por el frágil vínculo que casi había roto. Y cuando salió no estaba curado, pero estaba más tranquilo, más delgado, los ojos más claros pero pesados por todo lo que habían visto. Llevaba el peso no como vergüenza, sino como recordatorio de lo lejos que había caído, de lo raro que era levantarse. Y años más tarde, reflexionando sobre aquella batalla, dijo en voz baja pero con firmeza, «Fue entonces cuando supe que no podía seguir cayendo,
y llamándolo huida. Tenía que elegir vivir. Esa elección, por simple que parezca, se convirtió en el punto de inflexión no solo de su vida, sino de su legado. Un legado que ahora, tras su fallecimiento, se erige no solo sobre escenarios y canciones, sino sobre la asombrosa y sagrada verdad de que incluso las leyendas deben a veces arrastrarse por la oscuridad para volver a encontrar la luz. Después de la tormenta, no hubo calma, solo una quietud tan sofocante que parecía más pesada que el propio dolor. Un silencio no de paz, sino de ausencia. Ozzy Osbourne. Antaño la furiosa voz de la rebelión se encontraba ahora despojado de leyenda, despojado de ilusión al borde de una vida dejada en ruinas, sin saber si algo del hombre que solía ser había sobrevivido bajo los escombros. En 1989, tras una noche que destrozó algo más que muros, una noche que estuvo a punto de costarle la vida a la misma persona que había anclado su existencia, no fue enviado a la cárcel, sino a un centro psiquiátrico, no como castigo, sino como una última oportunidad de redención. Dentro no había estadios, ni luces, ni aplausos atronadores, solo el eco de su propio remordimiento en pasillos estériles, donde la voz icónica del metal se convirtió en un susurro desvaneciéndose en el dolor. Durante semanas, Ozzy apenas habló. Su silencio no era dramático, era derrota. Y sin embargo, más allá de esos muros, Sharon esperó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creía en lo que la mayoría ya había dado por perdido. «Todavía queda algo en él», dijo más tarde, no mucho pero suficiente. Fue dentro de ese infierno silencioso donde Ozzy empezó a enfrentarse a su mayor enemigo, no la adicción, no la fama, no el fracaso, sino a sí mismo. La recuperación no fue un triunfo, fue una guerra. La desintoxicación le dejó en carne viva, dejando al descubierto todas las cicatrices que había enterrado bajo la bravuconería y el ruido. Cada día se sentaba con la culpa, con la vergüenza, con los fantasmas que le habían seguido de escenario en escenario, y por primera vez no huyó. Aguantó, decidió quedarse. Y cuando finalmente emergió, no estaba curado pero estaba despierto. En 1990 regresó no para reclamar un trono, sino para reclamar su nombre, reunido con Zakk Wylde. Ozzy lo volcó todo en la creación de No More Tears. Publicado en 1991, el álbum no era un regreso sino una confesión, una línea en la arena entre lo que casi le destruyó y lo que se negaba a volver a ser. Temas como Mama I'm Coming Home y Road to Nowhere no eran solo canciones, eran páginas arrancadas del corazón de un hombre que había tocado fondo y había remontado nota a nota. Era yo aprendiendo a ser humano de nuevo, compartió más tarde, no con jactancia sino con el peso de alguien que había pagado por completo. Los aficionados que antes temían que hubiera desaparecido para siempre, ahora estaban asombrados no de un artista, sino de un hombre reconstruido a partir de su propia ruina. Pero la lucha nunca terminó de verdad. Fuera del escenario, cada mañana sobrio era una victoria silenciosa. Cada espectáculo era un acto de desafío contra la voz en su cabeza que una vez le dijo que lo dejara. Y Sharon permaneció no como su salvadora, sino como su compañera de batalla. Me salvaba la vida todos los días, decía Ozzy, no una vez todos los días. Su matrimonio, puesto a prueba por tormentas a las que pocos podrían sobrevivir, se convirtió en algo raro, no perfecto, pero inquebrantable. A principios de los 90, Ozzy trabajó con una urgencia que rozaba la desesperación. Hacía giras sin descanso, se volcaba en cada proyecto como si fuera una carrera contra el tiempo. Incluso cuando anunció su retirada en 1992, el escenario seguía tirando de él porque el dolor nunca le abandonó. Vivía en el fondo como una sombra que solo él podía sentir. Pero cuando cantaba, cuando gritaba ante un mar de desconocidos que conocían sus cicatrices de memoria, no era una actuación, era supervivencia. Era un hombre contra el peso de todo, eligiendo vivir un día más. Recordando aquellos años, dijo una vez, «Nunca pensé que viviría tanto. Cada día es tiempo prestado y solo intento que cuente». Y lo hizo de una forma que ningún gráfico podría medir, a través de la pérdida y la rabia, a través del éxito y el sabotaje, a través de las etapas y el silencio. No solo construyó una fortuna, sino un legado no de perfección, sino de persistencia. Ozzy Osbourne.
El hombre que una vez estuvo al borde de la nada se enfrentó al olvido y eligió escalar. La oscuridad nunca se fue, pero tampoco su fuego, y en ese equilibrio entre la sombra y la supervivencia, dejó algo más que discos de platino y un poderoso patrimonio. Dejó una verdad tallada en el dolor y vivida en plenitud, que la supervivencia no es un momento, es un voto. Y a veces el legado más ruidoso es el que susurran los que se niegan a ser borrados. Justo cuando parecía que la tormenta había pasado, justo cuando Ozzy Osbourne parecía haber forjado una frágil isla de paz sobre las olas de la memoria y la redención, la vida le puso otra prueba. No nacida de un escándalo ni moldeada por el caos, sino provocada por el silencioso paso del tiempo. Los primeros años de la década de 2000 deberían haber sido su temporada de calma. Su legado estaba siendo redescubierto por una generación demasiado joven para recordar los primeros gritos de Sabbath y, a través de The Osbournes, una mirada cruda y sin filtros a su vida cotidiana. Ozzy se transformó de la figura más misteriosa del rock en una figura extrañamente familiar. Un padre anciano que se paseaba por su casa con zapatillas desparejadas, suavemente desconcertado, tranquilamente humano. El programa estrenado en 2002 se convirtió en una sensación tendiendo puentes entre generaciones y convirtiendo a esta voz de la rebelión antaño temida en un nombre familiar en lugares a los que su música nunca había llegado. Pero tras las risas y los incómodos momentos televisivos, había un hombre que caminaba por una línea que solo él podía ver. A sus 50 años el cuerpo de Ozzy había empezado a hablar en el idioma de los años. Cada movimiento un poco más lento, cada paso un poco más cuidadoso, cada articulación arrastrando décadas de desgaste. Entonces, el 8 de diciembre de 2003, todo cambió. Un tranquilo paseo vespertino en quad por su finca se volvió trágico, en cuestión de segundos, una súbita pérdida de control. Un vehículo volcó el suelo. Se precipitó. El impacto dejó su cuerpo destrozado, una clavícula rota, múltiples costillas fracturadas, una vértebra dañada, los pulmones colapsados y el silencio. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde lo conectaron a un respirador artificial, y durante 8 días, el hombre que había gritado tanto dolor permaneció en coma, rodeado de máquinas y oraciones. Sharon estaba junto a su cama sosteniendo su mano con una fuerza que se quebraba a cada hora. Me estaba preparando, susurraría más tarde, preparándome para la posibilidad de que tuviera que dejarlo ir. En todo el mundo los fans esperaban no una nueva canción, no una actuación, sino simplemente aliento, vida, un momento más de la voz de Ozzy. Y entonces, contra todo pronóstico, abrió su... El camino hacia la recuperación era empinado e incierto. Los médicos hablaban de meses, quizá años. Había preguntas. ¿Caminaría? ¿Cantaría? ¿Regresaría alguna vez? Pero Ozzy había pasado toda una vida recorriendo caminos que otros temían. A través del dolor que se grababa en cada paso, a través de noches en las que el cuerpo se negaba a descansar y mañanas que le saludaban con fuego detrás de los ojos, siguió adelante despacio, en silencio, pero con determinación. Y a principios de 2004, poco después de salir de las sombras de aquella habitación de hospital, subió al escenario de los Brit Awards. El aplauso que le recibió no fue solo por la música, fue por la perseverancia, por la supervivencia, por el hombre que se negó a ser borrado. Sin embargo, incluso ese regreso tuvo su precio. El dolor físico permanecía un recordatorio diario de lo lejos que había llegado y lo mucho que había perdido. Algunos días incluso levantarse parecía una escalada. Pero Ozzy, que nunca ocultó la verdad, simplemente dijo: «Duele, pero estoy aquí, y eso ya es algo». En estos últimos años su fuerza cambió de forma. Ya no estaba en el volumen de la música o en la intensidad del escenario, estaba en la tranquila decisión de seguir adelante. No porque fuera fácil, sino porque rendirse nunca fue su camino. Había convertido la supervivencia en su arte, la resistencia en ritmo y el dolor en algo casi poético. Y cuando volvió a salir a la luz pública, no con fanfarronería juvenil, sino con una elegancia ganada a pulso, se hizo innegable. Algunas leyendas no son silenciadas por el tiempo. Se convierten en su eco. Aguantan no dominando el fuego,
sino aprendiendo a llevar su calor sin dejar que les consuma. Justo cuando parecía que las peores tormentas habían pasado y que Ozzy Osbourne había encontrado por fin una frágil paz entre las ruinas de una vida vivida a todo volumen, el año 2019 llegó no con caos, sino con una silenciosa crueldad que hizo añicos el poco consuelo que le quedaba. Esta vez, no hubo fans gritando ni luces cegadoras que le apuntalaran solo un momento de tranquilidad en su propia casa. Un paso en falso, una caída que parecía tan ordinaria, pero que se volvió catastrófica en un santiamén. Las varillas metálicas soldadas a su columna desde el accidente de 2003, su propio andamiaje, fueron arrancadas de su sitio como si el propio tiempo hubiera vuelto atrás para reabrir todas las heridas, tanto las visibles como las ocultas. No era solo agonía física, era un retorno a la impotencia, y de un hombre que había soportado un dolor que la mayoría no puede comprender, salieron las palabras temblorosas y en voz baja. Fue un dolor más allá de lo que jamás había sentido, pero el destino no había terminado. Tras aquella caída, mientras luchaba contra la agonía y la inmovilidad, llegó un segundo golpe más silencioso, más frío e incluso más devastador, la enfermedad de Parkinson. No golpeó como un rayo, sino que se deslizó lentamente, casi de forma invisible, arrebatándole el movimiento, el equilibrio, la libertad. Le robó no solo comodidad, sino identidad. El hombre que una vez dominó los escenarios como una tormenta, se encontraba ahora con dificultades para atravesar una habitación, y cuando finalmente rompió el silencio en público, su voz no tenía nada de la teatralidad que el mundo conocía. Era simplemente australiano, humano, expuesto. Estos días no puedo andar bien, solo me tambaleo. El mundo, antes asombrado por su caos, ahora estaba silenciado por su coraje. Porque esto no era un escándalo, esto no era fama, esto era lo que parece cuando una leyenda es humillada por el tiempo y aún así se atreve a hablar. Estos últimos años han sido de pura miseria, admitió casi al final de su vida, y no había dramatismo en esas palabras, solo agotamiento del que vive en los huesos y en el alma. Durante todo ese tiempo Sharon nunca se separó de él. Había sido su salvadora, su ancla, su testigo, y ahora se convirtió en su escudo, observando impotente cómo la enfermedad remodelaba al hombre que había luchado por salvar durante décadas. Pero incluso en ese lento proceso, Ozzy no solo luchó contra la enfermedad, sino también contra la culpa. Culpa por ocultar el diagnóstico, por temer que la verdad lastrara a quienes más le querían, sus fans. Sin embargo, cuando por fin lo reveló, el mundo no se inmutó, le abrió los brazos. Porque la honestidad de Ozzy no era debilidad, era un último acto de desafío, y de alguna manera incluso entonces creó. En 2020, regaló al mundo Ordinary Man, un disco perseguido por las sombras de la mortalidad, pero iluminado por una luz extraña y feroz. No era solo música, era un testamento. Su voz curtida pero inquebrantable declaraba: «Sigo aquí, sigo importando». Y ese fue siempre su verdadero legado, no los discos vendidos, ni los estadios llenos, sino su implacable negativa a desaparecer. Cada paso que daba con las piernas temblorosas, cada palabra que cantaba con los pulmones sin aliento, era una negativa a rendirse. «Aún no estoy listo para colgar el micrófono», declaró. Y en ese voto vivía todo el fuego de un hombre que tenía todas las razones para parar, pero nunca lo hizo. En sus últimos años, Ozzy Osbourne ya no era el príncipe de las tinieblas. Era algo más raro, más sagrado, un hombre que había mirado fijamente al olvido, tropezado, roto, arrastrado, y aún así se levantó. Más lento ahora, más suave incluso, pero aún subiendo, aún rugiendo. Y cuando por fin el cuerpo cedió, el eco que dejó no se desvaneció. Porque lo que construyó no era solo música, era memoria, rebelión y amor envueltos en distorsión y verdad. Hoy, aunque la voz se ha ido, el eco permanece latiendo en cada corazón al que una vez dio esperanza. Ozzy no solo dejó tras de sí discos de oro o mansiones góticas, dejó tras de sí algo mucho más duradero, el sonido de la supervivencia, y seguirá cantando mucho después de la última nota. A los 76 años, la oscuridad que una vez rodeó a Ozzy Osbourne ya no procedía de la pirotecnia ni de las luces del escenario. Venía de algo más silencioso, más frío y mucho más implacable: el tiempo.
En sus últimos años, su batalla contra el Parkinson se había intensificado remodelando cada rincón de su vida. El otrora inquebrantable príncipe de las tinieblas se despertó con manos que temblaban sin previo aviso, piernas que flaqueaban bajo sus pies y una voz que antaño había destrozado estadios ahora reducida a un frágil eco. Cada día empezaba con incertidumbre. Algunas mañanas se miraba al espejo y no acababa de reconocer al hombre que le devolvía la mirada, pero incluso en esa fragilidad se negaba a rendirse. «Hay días en que me despierto y no me reconozco», dijo una vez, «pero sigo luchando. Aún no he terminado». Su mundo se había estrechado menos sobre arenas y más sobre resistencia. Las sesiones diarias de terapia, las rutinas de cuidados cuidadosamente programadas, los sistemas de apoyo físico y la vigilancia continua se convirtieron en el ritmo de sus días. Sharon, la mujer que había estado a su lado en cada derrumbe y en cada ascenso, permaneció a su lado no solo como compañera, sino como su fuente constante de fortaleza. Su casa de Buckinghamshire se convirtió en algo más que una residencia. Se convirtió en un refugio adaptado al ritmo de su cuerpo. Las barandillas bordeaban los pasillos, las rampas sustituían a las escaleras, y cada rincón susurraba la dignidad preservada a través de la adaptación. Pero incluso entre esas paredes, Ozzy seguía buscando fragmentos del artista que llevaba dentro. En los días mejores, se sentaba en el jardín con los auriculares puestos a repasar la música que había forjado su vida. A veces entraba en el estudio de su casa no para actuar, sino para sentirse conectado con el yo que una vez rugió a través de los amplificadores. Aunque su cuerpo se volvía más lento, su mente permanecía alerta. Aún bromeaba, aún recordaba, aún ofrecía esa mezcla impredecible de ingenio irreverente y serena profundidad. Cuando hablaba del final no lo hacía con temor, sino con una especie de humor rebelde. «Es solo la próxima gira», bromeó una vez, pero sin la prueba de sonido. Ese fue Ozzy hasta el final desafiante, sincero, nunca guionizado, y sin embargo detrás de ese tono familiar también había una aceptación tranquila. Las giras habían cesado, los focos se habían apagado, pero en la tranquilidad eligió su última reverencia en sus propios términos, no con espectáculo, sino con determinación. El legado que deja tras de sí no es simplemente un conjunto de obras, es el testamento de un hombre que nunca dejó de levantarse, incluso cuando la vida exigía más de lo que una vez dio. Ozzy ya no cantaba en el escenario, pero en cada respiración tranquila, en cada recuerdo compartido, en cada nota persistente, que aún suena en los corazones de sus fans, ofrecía una última verdad. Las verdaderas leyendas no se desvanecen, sino que resuenan, y aunque las luces se hayan apagado, ese eco intemporal, crudo, profundamente humano, seguirá resonando a través de las generaciones. El 5 de julio de 2025 ocurrió algo que se pareció menos a un concierto que a la tranquila estrofa final de un himno de toda la vida. Ozzy Osbourne, apoyado por los miembros originales de Black Sabbath, regresó al mismo lugar donde todo había comenzado, Birmingham. Lo llamaron «Volver al principio», pero para los que estaban allí, o lo veían desde lejos, fue como la última página de un mito escrita con fuego y cicatrices. Más de 40.000 personas llenaban el estadio, pero el peso de lo que estaba ocurriendo provocó un silencio más intenso que cualquier estruendo. Casi 6 millones de personas más lo sintonizaron en todo el mundo, conteniendo la respiración, y entonces apareció él lenta y deliberadamente apoyado en un bastón con Sharon, sujetándole suavemente el brazo. El tiempo se detuvo. La multitud se puso en pie no para gritar, sino para ser testigo. Ozzy no estaba actuando, se estaba despidiendo, y cuando su voz, ahora agrietada por la edad, pero aún hilvanada con fuego, alcanzó esa primera nota, los años entre entonces y ahora se derrumbaron. Cada letra no sonaba como una canción, sino como un recuerdo que volvía a la vida. Cada riff no solo despertaba la nostalgia, sino que invocaba la resurrección. «Esto es todo», susurró en un momento dado, y en ese frágil murmullo se hundieron miles de corazones. «Puede que esta sea la última vez que me subo a un escenario», dijo más tarde al mundo, no con desesperación, sino con la gracia que solo da enfrentarse a la oscuridad y seguir optando por brillar. Aquella noche el final no se derrumbó,
sino que se asentó suavemente como el crepúsculo tras un largo y estruendoso día. Pero al más puro estilo de Ozzy, ni siquiera su último acto tuvo que ver con los aplausos, sino con un propósito. Cada céntimo del concierto, la asombrosa cifra de $190 millones, se donó no a los titulares, sino a la curación, a la investigación sobre el Parkinson, al Hospital Infantil de Birmingham y al hospicio donde jóvenes vidas libran sus silenciosas batallas. Era más que una donación, era el eco de un voto. La promesa final de un hombre que antes gritaba al vacío y ahora utilizaba su silencio para elevar a los demás. En el tramo final de su vida, aunque las luces ya no le perseguían por los escenarios, Ozzy encontró nuevas formas de hacerse oír, no a través del caos o el espectáculo, sino a través de momentos de quietud. En el podcast de los Osbournes, él y Sharon se sentaron no como iconos, sino como dos almas al desnudo, hablando no de la fama, sino de la familia, de la fragilidad, del precio de la supervivencia. Y cuando los micrófonos se apagaron, Ozzy encontró su escenario en el jardín donde el ruido del mundo se suavizó y sus nietos se reunieron como ecos de un mañana más dulce. Contaba historias no para llamar la atención, sino para dejar un legado. Historias de locura y música, de caer y levantarse, de amar salvajemente y perder profundamente. Y de algún modo esas historias, antes ahogadas en el volumen, ahora sonaban más claras en el silencio, porque ya no trataban del caos, sino de lo que significa soportarlo, y aún así, elegir mantenerse en pie. Y así, cuando llegó el día final, el 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne no desapareció. Pasó silenciosa pero profundamente de leyenda en el escenario, a recuerdo en millones de corazones. Su último aliento no fue un final, sino el estribillo final de una canción que nunca dejará de sonar de verdad. Porque las leyendas no se miden por el ruido que hacen, sino por el silencio que transforman en significado. Y cuando caen, no es en la ausencia, sino en los brazos de cada eco que dejaron atrás. En esta silenciosa encrucijada cercana al final de su viaje, donde las estruendosas arenas habían dado paso hacía tiempo al suave susurro de las hojas y a las risas susurradas de los nietos, Ozzy Osbourne ya no estaba rodeado por el rugido de la fama, sino por algo mucho más duradero. El legado no en ventas de discos, ni en titulares, sino en la tranquila resistencia de los niños que llevaban fragmentos de su historia en la sangre. Amy Osbourne, su primogénita, eligió un camino diferente, alejándose de los focos de la telerrealidad, para cultivar un sonido inquietante e introspectivo como ARO, demostrando que a veces las voces más poderosas son las que no gritan. Kelly, vibrante e intrépida, se convirtió en un espejo de la resistencia de su padre, artista, defensora e icono de estilo por derecho propio, que nunca rehuyó abrazar tanto la fuerza como la vulnerabilidad heredadas de él. Jack, el menor, junto a Sharon, maduró desde el caos juvenil hasta convertirse en un documentalista firme y curioso, cuya tranquila fortaleza ancló a la familia durante los momentos más frágiles de Ozzy, acompañándole a las visitas médicas, salvaguardando las decisiones y permaneciendo a su lado con una lealtad inquebrantable. Del primer matrimonio de Ozzy con Thelma llegaron irónicamente Jessica y Louis, figuras privadas que, aunque ausentes de los titulares, nunca estuvieron lejos de su corazón. Los lazos familiares, aunque a veces tensos por el peso de la fama, acabaron por envolverle como un último abrazo. Cuando Ozzy se retiró de la vida pública, fueron estos lazos los que permanecieron sin pulir, reales e irrompibles. Y en la quietud de sus últimos años, confió su legado no a los medios de comunicación, sino a aquellos que conocían sus silencios, que vieron al hombre detrás del mito. Se convirtieron en los guardianes de su llama, no solo en sus herederos, sino en la continuación viva de una historia que se negaba a desvanecerse. Pero quizá el capítulo más conmovedor del acto final de Ozzy Osbourne no se escribió con acordes o estribillos, sino que se firmó con tinta y se selló con intención. Con un patrimonio neto superior a los $220 millones, abordó su legado no como un monumento a la riqueza, sino como una composición final, una que llevara su voz mucho más allá de la música. A principios de 2024, con la mente todavía ágil, aunque el cuerpo cansado, Ozzy ultimó su testamento. No lo hizo por miedo, sino por claridad.
Sharon, su socia en Storm & Son, y sus 5 hijos, fueron nombrados beneficiarios de su herencia con disposiciones cuidadosamente estructuradas. Pero lo que realmente distinguió su testamento fueron las decisiones que fueron más allá de las líneas familiares. Se destinaron importantes dotaciones a iniciativas de salud mental, redes de apoyo a músicos y programas educativos para jóvenes de origen humilde. Niños que, como él en su día, no encontraron consuelo en los libros de texto, sino en pedales de distorsión y vinilos de segunda mano. También se prometieron importantes contribuciones a refugios de animales y a la financiación de rescates de por vida, haciéndose eco del silencioso amor de Ozzy por la inquebrantable lealtad de los perros. Dentro del testamento había una carta manuscrita, una nota personal que Sharon ha confirmado que compartirá públicamente, una reflexión tan cruda como cualquier letra que haya escrito. En ella daba las gracias a las causas que le ayudaron a recomponerse y declaraba: «No solo me ayudaron, sino que me recordaron quién era. Esta es mi forma de devolverles algo». Y lo que es más importante, pidió que los derechos de autor de su trabajo en solitario siguieran alimentando estas misiones en los años venideros. Fue su último bis, no con guitarras, sino con gracia. Tras su segundo ingreso en solitario en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2024 empezaron a aparecer murales en las paredes de las ciudades. Sus canciones resonaban tanto en las aulas como en el metro, y los fans empezaron a entenderlo. Ozzy ya no era solo un icono del rock, se había convertido en un símbolo de resistencia, redención y renovación. Y cuando se supo de su pacífico fallecimiento, el 22 de julio de 2025, el mundo no solo lloró, sino que se detuvo. Los fans se reunieron en vigilias, a la luz de las velas, compartieron historias en las secciones de comentarios, revisitaron viejos álbumes con una reverencia llena de lágrimas. A través de generaciones y fronteras, el dolor no era por una celebridad, era por la oscuridad. En el silencio que siguió, una verdad sonó más fuerte que cualquier amplificador. A Ozzy Osbourne nunca le definió la locura sino el significado. Y aunque las guitarras estén ahora quietas y el escenario vacío para siempre, el eco de su vida magullada, hermosa, desafiante, rugirá a través del tiempo. Descansa ahora. Ozzy, la luz te ha encontrado. La lucha ha terminado, y para los millones de personas a las que llevaste a través del ruido, dejas atrás no solo música, sino esperanza.